Bienvenidos a este curso inicial en Nueva Medicina Germánica y me gusta denominarlo curso base. ¿Por qué curso base? Porque en las próximas horas vamos a ir observando, leyendo, interpretando, interactuando con 5 leyes biológicas. 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Rick Geer Hammer, fallecido en el 2017. 5 leyes biológicas que, así como la ley de la gravedad, donde nosotros no podemos saber quién la descubrió ni en qué contexto social la observó, pero tenemos muy en claro de que si nos lanzamos de un segundo piso, vamos a caer al suelo y nos vamos a hacer bastante pomada. Las leyes biológicas, estas 5 leyes biológicas, funcionan de la misma manera. Las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen. Es por ello que me gusta denominarlo curso base. El entendimiento, la comprensión de estas leyes biológicas es una base fundamental para poder entender cualquier desarrollo dentro del cuerpo humano. Entrando en este curso y tratando de terminar con la información que se tiene a mano, algo de la biografía del Dr. Hammer, podemos decir que el Dr. Hammer nació un 17 de mayo de 1935. Se crió al norte de Alemania y a los 18 años terminó su escuela secundaria. Es interesante destacar que su padre era un pastor luterano. Una de las razones por las que se entiende que él empieza a estudiar teología y también luego empieza a estudiar medicina. Cuando empieza a estudiar la carrera de medicina, ahí es cuando conoce a su esposa. Y a los 24 años él se recibió de médico y a los 26 recibió el título de doctor en medicina. Previamente, a los 22 años, él ya había completado su máster en teología. El doctor Hammer en total tuvo 4 hijos y uno de ellos, de nombre Dirk, es el que por un suceso en la vida marcó su rumbo, marcó sus objetivos e inclusive marcó un cambio en los paradigmas de la medicina. Para el año 1972, el Dr. Hammer completa la especialización en medicina interna y él inventa distintos aparatos, distintos elementos, los patenta. Son muchos inventos que hasta el día de hoy se utilizan. Esto para entender un poco el nivel intelectual del Dr. Hammer. Inventos como el bisturí Hammer, una sierra especial para operaciones óseas, inclusive también una mesa de masaje que se incorporaba automáticamente a todas las formas del cuerpo. Y es en 1978 cuando su hijo Dirk, más específicamente un 18 de agosto a las 3 a.m., su hijo Dirk recibe un disparo de manera accidental, un disparo en el abdomen. El hijo del Dr. Hammer entra en un proceso en el hospital más cercano
En ese momento, cuando le ingresan al hospital más cercano, le amputan la pierna derecha. Luego de ahí es trasladado a otro hospital y pasa por un proceso de 19 operaciones. Luego de este largo proceso, su hijo Dirk fallece. Un punto que me es interesante destacar acá es que mientras sucede este hecho en Roma, este accidente del hijo, los inventos que había creado el doctor Hammer le habían brindado los medios financieros, económicos suficientes para trasladarse con su familia a Italia, donde empezó a dedicarse a un plan para tratar con muy bajos costos y en muchos casos sin costo a muchos enfermos de distintos barrios de la ciudad de Roma. Su calidez en la atención, como tanto así su calidad en la atención, empezó a atraer muchísima gente de toda Europa. Luego de este proceso de internación, como les contaba, donde su hijo Dirk fallece, a los pocos meses al doctor Hammer le diagnostican un cáncer de testículos. Y al poco tiempo a su mujer le diagnostican un cáncer de ovario. Su esposa, luego de obtener este cáncer de ovario, recae consecutivamente en distintas enfermedades tumorales tras el primer cáncer de ovarios. Es acá donde a nivel personal interpreto que el doctor Hammer se hace, digamos, la pregunta del millón, cuestionándose, donde él había sido una persona sana a lo largo de su vida y su esposa también, y justamente los dos tienen un desarrollo biológico en sus órganos reproductivos, él en los testículos y ella en los ovarios. Y justo un tiempo antes, los dos habían perdido un hijo. Y es acá donde, insisto, desde mi punto de vista, se empieza a hacer un enlace y el doctor Hammer se empieza a hacer preguntas diferentes que en algún aspecto, por relatos que se escuchan de él, ya venía resonando. Y es ahí donde tiene la oportunidad de empezar a hacer entrevistas. Él era jefe médico internista, a hacer entrevistas cara a cara con todas las personas que tenían un diagnóstico de cáncer de testículos o de cáncer de ovarios. Luego de hacer cientos de entrevistas, el doctor Hammer llega a la siguiente conclusión. Todos los hombres que tenían un diagnóstico de cáncer de testículos habían tenido una pérdida relacional profunda. El mismo caso sucedía con las mujeres que tenían cáncer de ovario. En el 90% de las entrevistas, previamente esas personas habían tenido una pérdida relacional profunda, como la pérdida de un hijo. Y el otro 10% había tenido también una pérdida de algo o alguien que asemejaba a un hijo. Es decir, había una mujer que tenía una mascota y esa mascota para esa mujer representaba un hijo. Había perdido a esa mascota y había desarrollado un cáncer de ovarios. Un hombre que tenía una empresa y la había creado de la nada y luego por distintas circunstancias había perdido la empresa y había desarrollado un cáncer de testículo. Es decir, que si ahí se vio muy a las claras una relación directa entre una pérdida, la interpretación, la percepción de una pérdida relacional profunda con el desarrollo biológico que hacían
las personas. Y es ahí donde el Dr. Hammer empieza a entrevistar a muchísimas personas diferentes con distintos diagnósticos médicos y empieza a enlazar las vivencias previas con todo el desarrollo biológico que estaban sufriendo con sus diagnósticos médicos. Y es ahí donde se da el puntapié inicial al descubrimiento de estas leyes biológicas que siempre existieron. Es ahí donde el Dr. Hammer crea su primera ley biológica, la que se denomina la ley de hierro del cáncer. Hay un relato del Dr. Hammer que dice lo siguiente. En aquella época, cuenta el Dr. Hammer, todavía no conocía esta relación de causa-efecto, pero sospechaba que la hinchazón de los testículos que sentí 2 meses después de la muerte de mi hijo Dirk tenía algo que ver con esta. Jamás había estado seriamente enfermo, ni antes ni después, y es así como me vino la idea, verificar tan pronto como tuviera la oportunidad si todos los pacientes con cáncer no habían sufrido antes un choque tan terrible como el mío. Es así como el Dr. Hammer hace su primer descubrimiento. Toda enfermedad cancerosa comienza con un choque psíquico muy intenso, un choque conflictivo, un choque biológico, por el cual el ser humano es afectado de manera tan inesperada que se encuentra momentáneamente en inhibición de acción, en impotencia, según la consagrada fórmula del profesor Henry Laborit, un médico cirujano, biólogo y filósofo del comportamiento animal, pero ante todo un ser humano. Luego de los procesos vividos por el Dr. Hammer de manera personal, tanto en su cuerpo, con el fallecimiento de su hijo, como con su mujer, intenta que lo que él observa, lo que él ha observado, de que siempre existía este choque biológico previo, intenta por muchos medios que distintas universidades inicien una verificación de lo que él había descubierto. Al ser presentado este formato, es automáticamente negado por las universidades, donde las universidades apenas se observa este formato, es negado, rechazado, no permiten su investigación e incluso se inicia un proceso en 1986 de inhabilitación del Dr. Hammer para ejercer la medicina. El Dr. Hammer contaba con varios amigos que le permitían llegar distintos informes para poder de alguna manera continuar con esta investigación. Y es en 1987, tras haber observado más de 10.000 casos, que el Dr. Hammer extiende su descubrimiento a 4 leyes biológicas, cubriendo de esta manera todas las enfermedades conocidas por la medicina convencional. Y es luego, en 1994, donde añade la 5ª ley biológica, esa 5ª esencia, la cual documenta el nuevo modo de entender cada supuesta enfermedad como un programa biológico especial concebido por la naturaleza
interpretado a través de la evolución de las especies. Y es ahí, en 1998, donde una facultad de medicina de Eslovaquia se decide a observar y verifica esta nueva medicina gracias al estudio de varios casos y concluye que es tan científica como precisa. Es en este punto donde cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones y podrá ir sacando sus propias conclusiones a lo largo de este curso. En el año 2004 el Dr. Hammer es detenido y es condenado a 3 años de cárcel por escribir en francés un libro sobre la nueva medicina germánica. Luego de una revisión del caso, él fue puesto en libertad en el 2006. También es interesante que en su biografía se lee que Hammer escapó de 10 tentativas de asesinato y en los distintos medios de comunicación se hablaba como de este científico como si fuera un charlatán o incluso un peligroso criminal.